Ella era una oficial fronteriza de Texas. Él, un humilde camionero mexicano que solo quería trabajar y cuidar a su familia. Pero una parada de rutina cambió sus vidas para siempre. Ella se enamoró del hombre equivocado, y él terminó deportado a México, dejando atrás a su esposa y 2 hijos en los Estados Unidos. ¿Ya te suscribiste al canal? No olvides comentar desde qué ciudad nos estás escuchando. La mañana comenzaba como cualquier otra en la frontera de Laredo. El sol texano ya castigaba el asfalto cuando la agente Ashley Turner, con su uniforme impecable y mirada firme, recibió la orden por radio: posición norte, inspección de rutina a vehículos pesados con placas extranjeras. Nada nuevo. Nada que indicara que ese día marcaría su vida para siempre. El tráiler apareció entre la neblina leve que salía del río. Era viejo, polvoso, verde oliva, con placas de Nuevo León. Ashley levantó la mano, exigiendo que el conductor se detuviera. Él obedeció de inmediato. El hombre bajó lentamente. Tenía el cabello oscuro y ondulado, piel tostada por el sol y un semblante tranquilo, aunque cansado. Llevaba una camisa blanca arremangada y jeans gastados. Su nombre, según la licencia, era Mateo Herrera, residente en San Antonio, con permiso vigente de trabajo en los Estados Unidos. ¿Destino?, preguntó Ashley, sin levantar la vista de su libreta. Llevo tomates para un supermercado en Dallas. Solo cruzo por el día, respondió con voz suave y acento norteño. Ashley lo observó detenidamente. No era raro encontrar hombres amables en la frontera. Pero había algo en su forma de hablar, una pausa leve al mencionar su destino. Una mirada que no buscaba esconder nada, pero que parecía querer decirlo todo. Revisó los papeles, el seguro, la carga. Todo estaba en orden. Sin embargo, algo no cuadraba. Ella no podía explicarlo, pero había aprendido a confiar en sus instintos. Se acercó a la cabina del tráiler, inspeccionó el interior con su linterna. ¿Viaja solo? Siempre, respondió Mateo. Ashley notó una foto vieja pegada al tablero, una mujer morena abrazando a 2 niños pequeños. Mateo la notó mirándola. Mi esposa y mis hijos me esperan cada noche en casa, dijo, bajando la voz. Un silencio espeso cayó entre ellos. Ashley sintió una punzada en el pecho. Cerró el portapapeles, le devolvió los documentos. Puede continuar. Maneje con cuidado. Mateo subió al camión sin apuro. Antes de encender el motor, la miró por el espejo retrovisor. Solo un segundo, pero bastó. Ashley sintió que algo dentro de ella se agitaba. ¿Qué había en esa mirada? El tráiler se alejó despacio, rugiendo sobre el asfalto caliente. Ashley volvió a su patrulla, pero sus manos tardaron más de lo normal en ponerse de nuevo firmes sobre el volante. Esa noche, mientras anotaba su reporte en el sistema, tecleó Mateo Herrera por impulso. No buscaba nada en particular y, sin embargo, quería saber todo. El sistema mostraba apenas o básico, permisos en regla, sin antecedentes. Pero al ver nuevamente la imagen de su licencia, Ashley sintió que estaba metiéndose en algo de lo cual tal vez ya no saldría. Al día siguiente, durante su ronda habitual, pasó frente al mismo puesto de control. Todo seguía igual, excepto ella. Y entonces lo vio. El mismo camión, estacionado al lado de una tienda de carretera. Y él, sentado solo, tomando un café. Ashley frenó sin pensarlo. ¿Casualidad? ¿Destino? No sabía qué la empujaba a acercarse, pero dio el primer paso. ¿Otra vez usted?, dijo Mateo, sonriendo con una mezcla de sorpresa y resignación. No suelo repetir inspecciones, dijo ella, cruzando los brazos. Pero usted parece tener una ruta interesante. Él rió bajito. Quizás el universo quiere que volvamos a cruzarnos. Ashley no respondió. Solo lo observó. Y por primera vez en muchos años, se permitió quedarse. Pero lo que ella no sabía, es que cada minuto que pasaba junto a él, era un minuto más lejos de la vida que juró proteger. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que cree estar haciendo lo correcto, aunque esté pisando terreno prohibido? Ashley no entendía muy bien qué estaba haciendo ahí, sentada frente a él,
con un café en la mano y el uniforme aún manchado del calor del día. Mateo hablaba con calma, como si no la sorprendiera su presencia. Tampoco parecía ansioso. Solo, presente. ¿Sabe que este lugar tiene las mejores empanadas de frijol de toda la frontera?, preguntó él, señalando con la cabeza hacia el interior de la tienda. Nunca he probado frijoles a esta hora, dijo Ashley, con una sonrisa discreta. Entonces es hora de empezar a vivir, respondió Mateo, y por primera vez ella soltó una risa, corta, inesperada. Hablaron de cosas simples. La ruta. El calor. La burocracia migratoria. Ashley evitaba cualquier mención a su familia, pero Mateo no. Hablaba de sus hijos con ternura, David, de 7 años, y Lucía, de 4. Mostró una foto en su celular, estaban en una piscina inflable en el patio trasero de una casa modesta. Mi esposa trabaja en un restaurante. Hacemos turnos para que los niños siempre estén con uno de los dos. No es fácil, pero es nuestra vida, dijo, con una honestidad que desarmaba. Ashley sintió un nudo en la garganta. No era amor. No aún. Era otra cosa. Una cercanía que no entendía. Volvió al cuartel esa noche con la mente revuelta. No dijo nada a nadie. Pero, en vez de cerrar el turno y dormir, se quedó en la computadora. Buscó más sobre Mateo. Historial migratorio limpio. Licencia válida. Contrato de trabajo activo. Lo único que le llamó la atención fue una nota interna, archivada sin seguimiento, uso previo de identidad alternativa, investigado en 2017, caso cerrado. Cerró el archivo. Podía ser un error. Podía no significar nada. Pero también podía ser una grieta. Los días siguientes fueron silenciosos. Pero Ashley no lo olvidó. En una noche libre, sin uniforme, regresó sola al mismo punto de encuentro. Y él estaba ahí. ¿Siempre pasas tus noches en gasolineras?, preguntó ella, cruzando los brazos. Mateo la miró largo. No parecía sorprendido. Solo, cansado. Estaba esperando una razón para irme. Y acabas de llegar. Esa noche no pasó nada físico. Solo caminaron por detrás de la tienda, donde el desierto comenzaba a tragar la carretera. Hablaron por horas. Ashley le preguntó por qué había usado otra identidad en el pasado. Él bajó la mirada. Fue hace mucho. Cuando entré por primera vez. No tenía papeles. Me deportaron. Después volví con otro nombre. Me arrepiento. Pero si no lo hacía, no estaría aquí. No tendría a mis hijos. Ashley no lo detuvo. No lo interrogó. Tampoco lo reportó. Y esa fue la línea que cruzó. Una línea que había jurado nunca traspasar. Esa noche, cuando se subió a su camioneta, sus dedos temblaban en el volante. No por miedo a ser descubierta, sino por la certeza de que algo en su interior había cambiado para siempre. Y al llegar a casa, encontró una nota anónima bajo la puerta. Solo decía: sabemos quién es él. Y ahora, sabemos quién eres tú. Ashley leyó la nota una y otra vez. Su corazón golpeaba como si hubiera corrido kilómetros. No había firma, ni remitente, solo esa frase amenazante escrita con tinta negra sobre papel reciclado. Sabemos quién es él. Y ahora, sabemos quién eres tú. La dejó sobre la mesa de la cocina y fue directo al baño. Se lavó el rostro con agua helada. Miró su reflejo en el espejo. ¿Qué estaba haciendo? No era miedo lo que sentía. Era algo peor, la sensación de estar atrapada en una red que ella misma comenzó a tejer. A la mañana siguiente, antes del turno, Ashley accedió de nuevo a un sistema interno. Necesitaba saber si alguien había visto su historial de accesos. Y ahí estaba, alguien había entrado con credenciales desconocidas y había abierto los mismos archivos que ella sobre Mateo Herrera. Eso significaba solo una cosa. La estaban observando. Horas después, ya uniformada, recibió un mensaje de texto. Un número desconocido. Una sola palabra:
tranquila. Ese mismo día, Mateo volvió a cruzar la frontera. Ashley lo encontró en el punto de descanso que parecía haberse convertido en su ritual compartido. Pero esta vez, él no sonrió. ¿Todo bien?, preguntó Ashley, notando que él no bajaba del camión. Mateo asintió, pero evitaba su mirada. Le pidió que subiera. Ashley dudó unos segundos, luego abrió la puerta del copiloto y entró. ¿Te siguieron?, preguntó él, en voz baja. No lo sé. ¿A ti?, respondió ella, en el mismo tono. Mateo soltó un suspiro largo. Sacó una carpeta manila del compartimento del techo. La abrió y mostró unos documentos, fotos y hojas dobladas. Eran copias de registros migratorios, solicitudes de residencia y cartas. Escritas a mano. Firmadas por él, dirigidas a su esposa y sus hijos. Guardé esto por si algún día me pasaba algo. Pero ahora ya no sé si me están buscando a mí, o a nosotros. Ashley lo miró con rabia contenida. ¿Qué hiciste, Mateo? Necesito saberlo. No puedo ayudarte si no sé la verdad. Mateo bajó la cabeza. Cerró la carpeta. Hace 5 años, ayudé a cruzar a unos primos. Les presté mi camión, sin decirle nada a nadie. Pensé que era solo una vez. Pero alguien me tomó una foto. Alguien con poder. Desde entonces, me tienen agarrado. Ashley tragó seco. Él había cometido un crimen federal. Aunque fuera por familia. Aunque fuera hace años. Eso bastaba para destruir todo. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque cuando estoy contigo, me olvido de todo esto. Me siento limpio. Pero no lo estoy, Ashley. No lo estoy. Ella bajó del camión sin decir una palabra. Caminó rápido hasta su patrulla. Su pulso no bajaba. Lo amaba. Y lo estaba odiando al mismo tiempo. Esa noche, alguien tocó su puerta. No era Mateo. Era un hombre con traje oscuro, gafas negras, acento de Washington. Se identificó como agente del DHS. Necesitamos hablar sobre su relación con Mateo Herrera, dijo con frialdad. Antes de que esto pase al siguiente nivel. Y detrás de él, había otro hombre. Y en su mano, un sobre con el sello del ICE. Ashley intentó mantener el rostro firme mientras los 2 hombres del gobierno la observaban desde el umbral de su casa. El del sobre, con el sello del ICE bien visible, lo extendió lentamente como quien entrega una sentencia. Esto no es una visita social, agente Turner. Usted ha sido vinculada con un sujeto bajo observación federal, dijo el más alto, sin rodeos. Ashley sostuvo el sobre, pero no lo abrió. Ya lo sabía. Lo había sentido desde la primera vez que lo miró a los ojos. Mateo no era un criminal. Pero tampoco era inocente. Y ahora, ya no importaba. ¿Dónde está él?, preguntó. Esa es una excelente pregunta, respondió el otro agente. No lo encontramos en su domicilio ni en su ruta habitual. Usted es la última persona que tuvo contacto con él. ¿Quiere decirnos algo? Ashley negó con la cabeza. Muda. El agente tomó nota en un cuaderno y dejó su tarjeta sobre la mesa de la entrada. Tiene 48 horas para declarar voluntariamente. Después de eso, ya no hablaremos como colegas. Cuando se fueron, Ashley cerró la puerta con el cuerpo temblando. Subió las escaleras casi a oscuras. Se encerró en su habitación y por fin abrió el sobre. No eran solo documentos. Eran fotos. De ella con Mateo. Caminando juntos. En el café. Subiendo al camión. Sonriendo. La estaban siguiendo desde hacía semanas. Al día siguiente, Mateo no cruzó la frontera. Tampoco al siguiente. Ashley llamó a todos los puntos de control que podía, sin revelar su intención real. Nadie había visto su camión. La tercera noche, a las 3:14 de la mañana, recibió un mensaje de texto desde un número bloqueado. No te preocupes por mí. Ya me encontraron. No decía más.
No pedía ayuda. No decía adiós. Solo eso. Ashley fue al cuartel al día siguiente como si nada. Se sentó frente al escritorio de su superior y pidió ver los registros de detención de Lise. Él la miró, desconfiado. ¿Desde cuándo te interesa ese tema? Desde hoy, respondió, seca. No le dieron acceso. Pero horas después, recibió una llamada de un número interno. Lo deportaron esta madrugada. Vuelo directo a Nuevo Laredo. No hubo proceso judicial. Orden ejecutiva. Sin derechos de apelación. Ashley colgó sin responder. Ese mismo día, mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento, notó a lo lejos a una mujer con 2 niños. Estaban parados junto a un sedán viejo. La mujer parecía alterada, revisando papeles, con los ojos rojos. Y entonces Ashley comprendió. Era Claudia. La esposa. Y los hijos. David y Lucía. Ashley se escondió detrás de su patrulla. Su corazón quería salirle por la boca. Claudia estaba allí, probablemente buscando respuestas. O tal vez solo ayuda. La mujer revisaba un envelope. En su portada, el logo de Lise. Ashley no sabía si acercarse o desaparecer. Pero antes de decidirlo, recibió otro mensaje. No los busques. No quiero que me encuentren. Ni tú, ni ellos. Ashley dejó pasar a Claudia sin que la viera. Observó, desde la distancia, cómo la mujer sacaba una hoja arrugada del sobre y la leía en voz baja, con los labios apretados y los ojos vidriosos. Los niños jugaban cerca del auto, ajenos al dolor de la madre. David empujaba una piedra con la punta del zapato. Lucía abrazaba una muñeca rota. Ashley sintió un vacío en el estómago. Aquella familia, no era suya, pero de algún modo, la estaba perdiendo también. Esa noche, al llegar a casa, encontró otro sobre The Bikes da Porta. Sin remitente. El papel estaba doblado con cuidado. Ashley. Me dijeron que tienes problemas por mi culpa. Nunca fue mi intención. Lo juro. No quería arrastrarte conmigo, pero cuando te vi, no pude evitarlo. Fuiste mi luz, justo cuando todo se me estaba cayendo encima. No voy a pedirte que me esperes. Ni que me escribas. Pero necesitaba que supieras que nunca mentí sobre lo que sentía por ti. Mateo. Las manos de Ashley temblaban. Volvió a leer la carta 3 veces. Cada palabra dolía como un cuchillo, pero también le daba paz. Mateo estaba vivo. Y pensaba en ella. Aunque no dijera dónde estaba. Durante días, Ashley vivió en automático. Presentaba sus informes, patrullaba los caminos, respondía correos. Pero ya no era la misma. Algo se había roto. Y el sonido de los camiones en la carretera, que antes era rutina, ahora la dejaba paralizada. Una tarde, mientras revisaba su casilla de correo institucional, encontró una carta dirigida a Turner, escrita a mano, sin sello oficial. Dentro había un dibujo infantil. 2 niños, un sol grande, un camión azul y una mujer rubia con uniforme. Al dorso, una frase escrita con letras torcidas. Gracias por cuidar a mi papi. David. Ashley tragó saliva. El dibujo olía a jabón barato y esperanza. La letra era torpe, inocente. Ese niño la había visto una vez. ¿O Mateo le habló de ella? ¿Por qué Claudia permitiría que enviaran eso? Esa noche, Ashley no durmió. Pensó en Claudia, en Lucía, en David. Y pensó, sobre todo, en Mateo. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Por qué se escondía de todos? Al día siguiente, recibió una visita inesperada en su apartamento. Claudia. Llevaba el rostro duro, ojeras profundas y un paquete en las manos. No estoy aquí para pelear, dijo, entrando sin esperar invitación. Pero necesito entender por qué diablos mi marido escribió esto para ti, y por qué mi hijo te dibuja como una heroína. Ashley se quedó muda. Claudia arrojó la carta sobre la mesa, junto con otras.
Todas escritas por Mateo, desde México. Las mandó a una prima. Y ella, estúpidamente, me las dio. Dice que aún te quiere. Que te extraña. Que le diste paz. Claudia la miró con un odio sereno. ¿Eso fue lo que buscabas? ¿Paz? Ashley apretó los puños. Yo nunca quise quitarte a nadie. Pues lo lograste. Antes de irse, Claudia dejó una advertencia. Me ofrecieron ayuda del gobierno para quedarme aquí con mis hijos. Pero si encuentro una forma de llevarlos con su padre, lo haré. Aunque tú estés esperando por él. Ashley cerró la puerta detrás de ella. Lentamente. Con el corazón descompuesto. Pero al volver la mirada a la mesa, notó que, entre las cartas, había una distinta. Una con tinta azul y una dirección. Una dirección en México. La dirección estaba escrita con letra apretada, como si Mateo hubiera dudado hasta el último segundo antes de ponerla. Colonia La Fe, calle 12, lote 38, Monterrey, Nuevo León. Ashley la leyó una y otra vez, como si con eso pudiera adivinar lo que iba a encontrar al llegar. La hoja temblaba entre sus dedos. No debía ir. Pero no podía quedarse. 2 días después, pidió una licencia médica por ansiedad. Nadie discutió. En el cuartel todos sabían que algo la había quebrado, aunque ninguno se atreviera a decirlo. El uniforme quedó colgado detrás de la puerta. Viajó en un auto rentado, sola, con los vidrios arriba y el corazón estrujado. La entrada a Monterrey fue un golpe visual. Ruido, calor, caos, vendedores en los semáforos. El barrio era humilde. Casas de concreto sin pintar, perros flacos bajo el sol, ropa secándose en cuerdas improvisadas. Cuando estacionó frente al lote 38, dudó. Golpeó 3 veces. Nadie respondió. Iba a irse cuando escuchó pasos del otro lado de la puerta. Se abrió apenas una rendija. Un niño la miró desde adentro. ¿Buscas a mi tío?, preguntó, sin miedo. Ashley tragó saliva. ¿Mateo? El niño asintió y desapareció dentro. 1 minuto después, la puerta se abrió del todo. Mateo estaba ahí. Más delgado. Barba crecida. Ojos oscuros, con ojeras profundas. No dijo nada. Solo la miró. «Estás viva», fue lo único que salió de su boca. «Tú también». Entraron en silencio. El lugar era pequeño, 2 cuartos, cocina sin terminar, colchones en el piso. Había una radio antigua sonando bajito. Mateo le ofreció agua. Ella negó. «No vine por hospitalidad», dijo Ashley, con voz tensa. «Entonces dime por qué». «Porque quiero entender que parte de todo esto fue verdad». Ella lo enfrentó con los ojos húmedos. ¿Yo fui solo un escape? Mateo cerró los ojos. Se sentó en una silla de plástico. Ashley, todo fue verdad. Pero también fue un error. No puedo tenerte a ti y a ellos. No puedo arreglar nada desde aquí. Perdí todo. No me perdiste. Tú me soltaste. Mateo apretó los puños sobre las rodillas. Si me quedaba, los ponía en peligro. Si te elegía, rompía a una familia. Si volvía, me mataban. Ashley lo miró confundida. ¿Quién? Él la miró en silencio. Los mismos que me usaron para cruzar armas hace años. Pensé que había terminado. Pero cuando volví al sur, me recordaron la deuda. Les debo favores. Y ahora, trabajo para ellos. Ashley sintió un vértigo helado subir por su espalda. ¿Y tus hijos? ¿Tu esposa? Claudia no quiere saber de mí. Y no los puedo traer aquí. Este lugar no es seguro. Nadie que me ame debería quedarse cerca. Ashley se levantó. Y sin embargo, escribes cartas. Dibujas direcciones. Haces que cruce la frontera como una idiota. No eres una idiota, dijo Mateo, con los ojos enrojecidos. Solo eres lo único limpio que me queda.
pero no puede salvarme. Ashley caminó hacia la puerta. Su pecho ardía. No quería irse. No quería quedarse. Afuera, el sol partía el concreto en líneas quebradas. ¿Y si decido quedarme?, preguntó, sin mirarlo. Mateo no respondió. Pero desde el fondo de la casa, una voz femenina interrumpió el silencio. ¿Quién es, amor? Ashley se congeló. La voz no era la de Claudia. Ashley no giró el rostro. No podía. La voz femenina venía desde la parte trasera de la casa, suave, domesticada, sin apuro. Una voz que no cargaba heridas, sino rutina. ¿Quién es, amor?, repitió. Mateo se puso de pie de inmediato, como si algo dentro de él hubiera estallado. Dio 2 pasos hacia Ashley, con la mano extendida, como si aún pudiera borrar lo dicho, lo escuchado, lo inevitable. Ashley, no es lo que piensas. ¿Qué no es lo que pienso?, respondió ella, girando por fin. Su mirada ya no era de sorpresa, sino de hielo. ¿No estás viviendo con otra mujer? ¿No te referiste a mí como algo del pasado? Mateo tragó saliva. Al fondo, la silueta de una mujer joven cruzó por el pasillo, descalza, con una blusa sencilla e o cabello preso nun coque baguncado. No pareció notar a Ashley de inmediato. Solo dijo: «Voy a salir al mercado, ¿quieres algo?». Mateo no respondió. Solo hizo un gesto vago con la cabeza. Ella desapareció tan rápido como había entrado en escena. Ashley apretó los labios. Sentía el sabor de la sangre. El de la humillación. Entonces, ¿esto es lo que eres ahora? ¿Un tipo que escribe cartas de amor a 2 mujeres al mismo tiempo? Ella no sabe nada, dijo él, casi suplicando. No conoce mi historia. Me encontró en el peor momento y me dio un techo. No es amor. Es necesidad. ¿Y yo? ¿Qué fui yo? Ashley dio un paso al frente. ¿Una aventura con uniforme? ¿Una puerta de salida? Mateo cerró los ojos con fuerza. Fuiste la única persona que me vio como un ser humano. No como un inmigrante. No como un fugitivo. No como un número. Pero eso no puede sobrevivir aquí. No en este mundo. Ashley respiraba rápido. El calor del cuarto era asfixiante. No quedaba aire para los dos. Quería que me encontraras, dijo él, sin mirarla. Pero no quería que vieras esto. Pues lo lograste, dijo Ashley, dándose vuelta. Salió sin cerrar la puerta. Bajó las escaleras de concreto como si huyera de un incendio. Afuera, el mundo seguía igual, polvoriento, ruidoso, indiferente. Subió al auto, encendió el motor. Pero no arrancó. Se quedó ahí, temblando. Algo dentro de ella se rompía con cada segundo que pasaba. Un niño golpeó la ventanilla. Era el mismo de antes. ¿Se va, señora?, preguntó. Ashley bajó el vidrio apenas. Sí, me voy. ¿Puedo darle esto? Le extendió un dibujo arrugado. Otro. Hecho con crayones. Era una figura masculina con una gorra, una mujer rubia, y entre ellos, un corazón. Ashley lo tomó con manos trémulas. ¿Tú hiciste esto? No, mi tío lo tenía guardado en una caja. Dijo que no debía mostrárselo a nadie. Pero creo que es tuyo. Ashley lo dobló con cuidado. En la esquina inferior había una palabra, escrita con la caligrafía de Mateo. Perdón. Arrancó el motor sin decir nada. Tomó la carretera de regreso hacia Laredo con los ojos llenos de lágrimas secas. Pero a pocos kilómetros de la frontera, algo la detuvo. Un auto negro, sin placas, bloqueaba su paso. 2 hombres se bajaron, sin expresión. Uno de ellos dijo su nombre. Ashley Turner. Necesitamos que nos acompañe. Ashley bajó del auto con las manos visibles. Los 2 hombres no llevaban uniforme, pero ella reconocía la mirada.
Había trabajado suficiente tiempo en frontera para saber cuando alguien venía con órdenes y cuando venía con advertencias. ¿A dónde vamos?, preguntó, sin mover un músculo del rostro. Uno de ellos respondió con frialdad. No es una detención. Solo necesitamos hacerle unas preguntas. ¿Sabe algo que no debería? Estuvo con alguien que ya no existe. La subieron al asiento trasero de una camioneta negra sin ventanas. Durante el trayecto, nadie habló. No la esposaron. No le explicaron. Solo la llevaron a un edificio gris en las afueras de Reynosa, con una única sala iluminada por una lámpara vieja colgando del techo. Allí, la dejaron sola. Por casi una hora. Cuando la puerta se abrió, entró un hombre con traje azul marino, sin identificación visible. Se sentó frente a ella, sacó una carpeta y la abrió lentamente. Sabemos que estuvo con Mateo Herrera. Sabemos que cruzó ilegalmente. Sabemos que lo buscó. Sabemos que habló con Claudia. Y sabemos que no ha dicho nada, aún. Ashley cruzó los brazos. ¿Qué quieren de mí? El hombre la miró fijamente. Que se olvide. De él, de su familia, de lo que vio. No está muerta, todavía. Pero si insiste en seguir revolviendo el pasado, alguien va a encargarse de cerrar su expediente para siempre. Ashley sintió cómo le ardían los ojos, pero no lloró. ¿Y él? ¿Está muerto? El hombre sonrió apenas. Eso ya no importa. Mateo hizo su elección. Usted también puede hacer la suya. Firmó un papel sin mostrarlo, se levantó y salió. Minutos después, Ashley fue escoltada de regreso a la camioneta y dejada sola, de madrugada, en la frontera de Laredo. Nadie más la esperaba. Ni un nombre, ni un rostro, ni una sombra. Semanas después, Ashley renunció oficialmente a su cargo. No volvió al cuartel. No volvió a comunicarse con Claudia. No respondió las cartas de David. Cambió de número. Se mudó a una ciudad pequeña en Nuevo México, donde trabajó como repartidora en una empresa de encomiendas. Nadie allí sabía quién había sido. Pero cada noche, al cerrar la puerta, encendía una vieja lámpara de escritorio y abría una caja con dibujos, cartas y una libreta. En la portada, un nombre escrito a mano, Mateo Herrera. Allí escribió todo lo que no pudo decir. La historia completa. Sin adornos. Sin juicio. Solo la verdad. La historia de un hombre que cruzó una frontera para darles un futuro a sus hijos, y terminó perdiéndose para siempre. Una tarde, años después, recibió una carta sin remitente. Solo una hoja con una palabra escrita. Estoy vivo. Nada más. No un lugar. No una firma. Ashley cerró los ojos, acarició el sobre, y lo guardó en la caja. Sabía que nunca más lo vería. Pero esa certeza, de algún modo, dolía menos que la esperanza.